Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, espero que se encuentren bien. Estamos aquí en otra entrega de Defensa Católica, Doctor Antonio Portilla. El tema de hoy es los padres de la iglesia y van a estar hablando de que si celebran el sábado o el domingo. Mayormente esto es una catequesis a la iglesia adventista. Luego de hablar de los padres, vamos a tener unas características de dónde salieron los adventistas, en qué creen. Para que si usted tiene un familiar, un amigo adventista, le quiera enviar este video para que vea que los primeros cristianos no guardaban el sábado, guardaban el domingo, que era el día del Señor. Vamos por aquí. Aquí estamos, familia. Sábado, domingo. Vamos a ver qué dice aquí. Algunas organizaciones religiosas, adventistas del séptimo día, bautistas del séptimo día y otras afirman que los cristianos no deberían adorar el domingo, sino el sábado, el sábado judío. Aseguran que en algún momento después de la edad apostólica, la iglesia cambió el día de adoración de sábado a domingo. Sin embargo, pasajes de la escritura como Hechos 27, que después lo pueden seguir, en 1 Corintios 16:2, Colosenses 2, 16, 17 y Apocalipsis 1, versículo 10 indica que incluso en tiempos del Nuevo Testamento el Sabbat ya no era vinculante y que los cristianos adoraban el día del Señor domingo. En su lugar, algunos de los primeros padres de la iglesia compararon la observación del Sabbat con la observación del rito de la circuncisión y de ahí mantuvieron que si la circuncisión fue abolida, Gálatas 5, 1 al 6, o sea que eso fue abolido, también la observancia del Sabbat debió haber sido abolida. Las siguientes citas muestran que los primeros cristianos entendieron este principio y que se reunieron para adorar el domingo. Los cristianos adoraban a Dios en la Eucaristía, pero pues eso lo hemos hablado antes, eso es otro tema. Pero aquí ven las citas bíblicas, ya le di las citas bíblicas a un adventista, si se mete aquí a verlo, puede ver las citas bíblicas. Ahora vamos a los padres de la iglesia a través de los siglos. Didaje, reúnanse el día del Señor y rompan el pan y ofrezcan la Eucaristía. Pero primero hagan confesión de sus faltas, confesión de pecados, para que su sacrificio sea puro. Es un sacrificio, no es un mero símbolo. Nadie que tenga un conflicto con su hermano debe participar hasta que haya sido reconciliado para evitar profanar su sacrificio, porque esta es la ofrenda de la que el Señor dijo: en todas partes y siempre me ofrecen un sacrificio que es sin mancha, porque soy un gran rey, dice el Señor, y mi nombre es la maravilla de las naciones. Didaje, año 50. Este es el catecismo de los apóstoles, que después le voy a subir el catecismo. Segunda carta de Barnabás. Por lo tanto, también guardamos el octavo día, domingo, con alegría, el día también en que Jesús resucitó de los muertos, año 75. San Ignacio de Antioquía, por lo tanto, aquellos que fueron criados en el antiguo orden de las cosas han llegado a la posesión de una nueva esperanza, ya no observando el Sabbat,
sino viviendo en la observancia del día del Señor, en el que nuestra vida ha brotado de nuevo por Él y por su muerte. Carta a los Magnesios, año 110. San Justino Mártir. Pero el domingo es el día en que todos nosotros, los cristianos, celebramos nuestra asamblea común, porque es el primer día en que Dios, habiendo hecho un cambio en la oscuridad y la materia, creó el mundo. Y Jesucristo, nuestro Salvador, el mismo día resucitó de los muertos, año 151. Este es San Justino Mártir de nuevo. También nosotros observaríamos la circuncisión carnal y los sábados, y en resumen todas las fiestas, si no supiéramos que por qué razón fueron impuestas a ustedes, a saber por cuenta de sus transgresiones y la dureza de su corazón, cómo es Trifón que no observaríamos aquellos ritos que no nos perjudican. Hablo de la circuncisión carnal y los sábados y las fiestas. Dios les impuso guardar el sábado e impuso sobre ustedes otros preceptos como señal, como ya he dicho, por cuenta de su injusticia y la de sus padres. Que dice, también nosotros observaríamos la circuncisión carnal y los sábados, o sea que lo observaríamos, pero no lo hacemos porque ya son cristianos. Dice por aquí Tertuliano de Cartago, déjennos que quien sostiene que el sábado todavía debe ser observado como un blasfemo de salvación y la circuncisión en el 8º día, nos enseñe que en el tiempo pasado los hombres justos guardaban el sábado o practicaban la circuncisión y así fueron hechos amigos de Dios, porque si la circuncisión purifica a un hombre, ya que Dios hizo a Adán sin circuncidar, ¿por qué no lo circuncidó incluso después de su pecar? Si la circuncisión purifica, por lo tanto, ya que Dios originó a Adán sin circuncisión y sin observar el sábado consecuentemente, su descendiente, esto está muy pequeño, espérense. A ver cómo yo lo pongo más grande. No puedo más grande. Bueno, no puedo poner más grande, vamos a acercarme más. Por lo tanto, ya que Dios originó a Adán sin circuncidar y sin observar el sábado, consecuentemente sus descendientes, Abel, ofreciéndole sacrificios sin circuncidar y sin observar el sábado, fue por él Dios alabado. Esto está en Génesis 4, 1 al 7 y Hebreos 11, 4. También Noé, sin circuncidar, sí, y sin observar el sábado, Dios lo liberó del diluvio. Porque también en Enoc, el hombre más justo, sin circuncidar y sin observar el sábado, lo trasladó de este mundo, quien no probó la muerte, primero para que siendo un candidato para la vida eterna, nos mostrara que nosotros también podemos, sin cargar de la ley de Moisés, agradar a Dios. Año 203. Orígenes de Alejandría. Por lo tanto, no es posible que el día de descanso después del sábado haya venido a existir a partir del 7º día de nuestro Dios. Por el contrario, es nuestro Salvador quien, según el patrón de su propio descanso, nos hizo ser hechos a semejanza de su muerte y por lo tanto también de su resurrección. Año 229. San Victorino dice, este 6º día, viernes, se llama Parasceve, es decir, la preparación del reino, porque él perfeccionó a Adán, a quien hizo a su imagen y semejanza. Pero por esta razón completó sus obras antes de crear ángeles y formar al hombre,
para que no afirmaran falsamente que habían sido sus ayudantes. En este día también, por su cuenta de la pasión del Señor Jesucristo, hacemos una estación a Dios o un ayuno. En el séptimo día de descanso de todas sus obras, y lo bendijo y lo santificó. En el día anterior acostumbrábamos a ayunar rigurosamente para que en el día del Señor podamos salir a nuestro pan con acción de gracias, Eucaristía, y que la parasceve se convierta en un ayuno riguroso para que no parezca que observamos algún sábado con los judíos, lo cual el mismo Cristo, el Señor del sábado, dice por sus profetas que su alma lo odia, lo cual sábado él es su cuerpo abolido. Año 270. Si un adventista lee esto, le da un yello. Los santos primitivos del Antiguo Testamento no se preocupaban por la circuncisión del cuerpo. Tampoco nosotros cristianos. No se preocupaban por observar sábados, ni nosotros. No habitaban ciertos tipos de alimentos, ni consideraban las otras distinciones que Moisés entregó por primera vez a su posteridad para ser observadas como símbolos. Ni los cristianos de hoy hacen tales cosas. Los cristianos, año 312. Esa es una buena pregunta. Si los adventistas llevan a cabo la ley, ¿todos ellos están circuncidados? Esa es una pregunta. San Cirilo de Jerusalén. No te desvíes ni hacia la secta de los samaritanos, ni hacia el judaísmo, porque Jesucristo te ha redimido. Mantente alejado de toda observancia de sábados y de llamar comunes o inmundos ciertos alimentos indiferentes. Año 350. Hermanos, lean. Concilio de Laodicea. ¿Cuál será este? Déjame ver, chequear en este momento. Entonces, aquí parece que se escribió algo. Segundito. Sí. La Odisea. Los cristianos no deben judaizar descansando en el sábado. No debemos judaizar, sino que deben trabajar en ese día, honrando más bien el día del Señor. Y si pueden descansar entonces como cristianos, pero si alguien es encontrado judaizando, sea anatema de Cristo. O sea que en ese concilio se anatemizó los judaizantes, los que dicen hay que celebrar el sábado. O sea que ya esta herejía ya se contestó. Pero el protestantismo es un compendio de herejías. Ellos traen herejías pasadas y las traen a la actualidad. Bueno, esta está chiquita. San Juan Crisóstomo, perdónenme. Y para que aprendas que sabemos esto desde el principio, el legislador, cuando después dio leyes y dijo, no matarás, en Éxodo 20:13, no agregó, ya que el asesinato es una cosa mala, sino que simplemente dijo, no matarás, porque simplemente prohibió el pecado sin enseñar. ¿Cómo fue entonces que cuando dijo, no matarás, no agregó porque el asesinato es una cosa maligna? Con razón fue que la conciencia había enseñado esto antes. Y él habla así a quienes saben y entienden el punto. Por eso, cuando habla con nosotros de otro mandamiento, no conocido por nosotros, por los dictados de la conciencia, no solo prohíbe, sino que agrega la razón. Por ejemplo, cuando dio el mandamiento respecto al sábado, en el séptimo día no harás ningún trabajo, dio la razón
de esta cesación, porque en el séptimo día Dios descansó de todas sus obras que había comenzado a hacer. Éxodo 20:10. Y de nuevo, porque tú fuiste un siervo en la tierra de Egipto. ¿Con qué propósito? Entonces agregó una razón respecto al sábado en cuanto al asesinato. ¿Por qué? Porque este mandamiento no era uno de los principales, no era uno de los que estaban definidos con precisión por nuestra conciencia, sino una especie de parcial y temporal. Y por esta razón fue abolido después. Pero los que son necesarios y sostienen nuestra vida son los siguientes: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Por esta cuenta, él no agrega ninguna razón en este caso, ni entra en ninguna instrucción sobre el asunto, sino que se contenta con la simple prohibición. Año 387. Muy bueno. Este de nuevo es San Juan Crisóstomo. Ha revestido a Cristo, ha llegado a ser miembro del Señor y ha sido inscrito en la ciudad celestial. Y todavía te arrastras a la ley, al sábado. ¿Cómo es posible que obtengas el reino? Escucha las palabras de Pablo, que la observancia de la ley derriba el evangelio, y aprende, si quieres, cómo sucede esto, y tiembla y evita este obstáculo. ¿Por qué guardas el sábado y ayunas con los judíos? ¿Por qué ayunas con los adventistas? ¿Por qué celebras el sábado? Año 395. El rito de la circuncisión era venerable en cuenta de los judíos, porque la ley misma se dio ante él, y el sábado era menos estimado que la circuncisión. El sábado se rompió para que se pudiera realizar la circuncisión, pero para que se guardara el sábado, la circuncisión nunca se rompió. Y observa, te ruego, la dispensación de Dios. Esto se encuentra que es aún más solemne que el sábado, al no ser omitido en ciertos momentos. Cuando se elimina, mucho más se elimina el sábado. Año 402. San Juan Crisóstomo sigue. Y en el día de la resurrección de nuestro Señor, que es el día del Señor, reúnanse con más diligencia, enviando alabanza a Dios, quien hizo el universo por Jesús y lo envió a nosotros, y se dignó a dejarlo sufrir y lo resucitó de los muertos. De lo contrario, ¿qué apología hará ante Dios quien no se reúne en ese día para escuchar la palabra salvadora sobre la resurrección, en la que oramos 3 veces de pie en memoria de quien resucitó en 3 días, en la que se realiza la lectura de los profetas, la predicación del evangelio, la oblación de la ofrenda, el don de la comida santa? Miren, ahí está describiendo una misa. La cita está increíble. La oblación de la ofrenda, el don de la comida santa. ¡Wow! San Agustín de Hipona. Bueno, ahora me gustaría que me dijeran qué hay en estos 10 mandamientos, excepto la observancia del sábado. Oye, que ahí dicen que los católicos cambiaron los mandamientos. Lo cambió Jesús. Que no debería ser guardado por un cristiano. Oigan, bueno, ahora me gustaría que me dijeran qué hay en estos 10 mandamientos, excepto la observancia del sábado, que no debería ser guardada por un cristiano. Prohíbe la creación y la adoración de ídolos y de otros dioses que no sean el único Dios verdadero, o el tomar el nombre de Dios en vano, o prescribe el honor a los padres, o ha de advertencia contra la fornicación, el asesinato, el robo, el falso testimonio, el adulterio o la codicia de las propiedades ajenas. ¿Qué mandamiento diría alguien que el cristiano no debería guardar?
es posible sostener que no es la ley que fue escrita en esas dos tablas que el apóstol describe como la letra que mata, sino la ley de la circuncisión y los otros ritos sagrados que ahora están abolidos. Año 412. Y ya terminamos aquí. Vamos un momentito aquí para hablar de dónde viene la iglesia adventista. Ok, ya volvimos aquí. Rapidito. Ok, comienzos de la iglesia adventista comenzó en el 1844. La predicación de William Miller de que el advenimiento, la segunda venida de Cristo ocurriría en el año 1844, no se cumplió, era un falso profeta. Luego se interpretó como un hecho celestial, no el regreso real. En el 1863 se organiza la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cuántas personas hay que son adventistas? Más de 17 millones en el mundo, además de miembros pertenecientes a ramas minoritarias. De acuerdo a las escrituras, sí, de acuerdo a las escrituras, no, pero espérate, estos son, un segundo. Ok. Escritura. La escritura es inspirada y sin error. Es la norma de la fe absoluta, confiable y definitiva. Se acepta el canon protestante estándar. Elena G. de White fue una profeta en los inicios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sus escritos son complementarios a la enseñanza de la Escritura. ¿Qué creen ellos de Dios? Es el único creador y Señor del universo. Existe eternamente como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué piensan de Jesús? El Hijo eterno, encarnado, completamente Dios y completamente hombre, fue concebido y nació de la Virgen María, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó de la muerte, ascendió al cielo y un día volverá en gloria para juzgarnos. ¿Qué ellos piensan de la salvación? Para ser salvos, nos arrepentimos, creemos en Cristo como ejemplo por su vida y sustituto por su muerte. Y por su gracia, Dios nos declara justos y nos da la vida por el Espíritu para vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Quienes vivan así hasta el final serán salvos. Pero o sea, los mandamientos de la antigua ley. Muerte. La muerte de las personas es un estado de inconsciencia. Cuando Cristo regrese, los justos resucitarán a la vida en el cielo. Después del milenio, los impíos resucitarán solo para ser aniquilados. Los justos vivirán para siempre en la tierra nueva. O sea que ellos parece que duermen. La iglesia. La iglesia universal está formada por todos los que creen en Cristo. Los últimos días serán una época de apostasía en la que un remanente, la iglesia adventista del séptimo día, será fiel a los mandamientos de Dios. La iglesia está gobernada por una conferencia general integrada por delegados regionales de la iglesia, de iglesias misión. ¿Qué creen de los sacramentos? El bautismo por inmersión y solo para creyentes. Es un símbolo de la fe en Cristo. Eso es lo que ellos creen del bautismo. La cena del Señor es la celebración simbólica de la muerte de Cristo y se practica junto con el lavamiento de los pies. Prácticas. En el 1844, Cristo comenzó su juicio para determinar quiénes de los muertos y de los vivos son creyentes fieles, leales y obedientes a la ley de Dios. Un elemento
esencial de esa obediencia es el descanso y los cultos de adoración los sábados. Dios regresará cuando acabe la obra de este juicio. Corrientes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la rama más grande de la Iglesia Adventista. La mayoría de las ramas minoritarias rechazan la Trinidad y otras doctrinas cristianas tradicionales. O sea que una rama de ellos rechaza la Trinidad. Y siempre, yo creo que la Iglesia Adventista salió de la Iglesia Metodista. Se molestó Elena White de John Wesley y pues hizo su iglesia. Vamos a ver. Yo creo que no se queda ninguna información y yo creo que ya terminamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quédense para la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.